Desafíos portuarios, logísticos y productivos de la Argentina, presentación Exportlog 2026. Participan de este panel Juan Marcos Aviano, director del área de desarrollo regional del IDR, y Diego Bercholk, socio y gerente de Global Ports, y modera también el panel Ariel Armero de Global Ports, a quien ya cuando se acomoden, por supuesto, le vamos a ceder la palabra. El panel, recuerdo, es el panel número 2. El título es Desafíos portuarios, logísticos y productivos de la Argentina. Presentación Exportlog 2026. Gracias. No, por favor. ¿Qué? Bueno, buenas tardes. Nos tocó después de esta interesante apertura, pero queremos aprovechar el espacio para presentar este panel, Políticas Públicas, Desafíos Portuarios, Logísticos y Productivos de la Argentina, y vamos a presentar la Exportlog 2026. Me acompaña Diego Bercholk, socio y gerente de Global Ports, y Juan Marcos Aviano, que es el director del área de desarrollo regional del Instituto de Desarrollo Regional. Le doy la palabra en primer lugar a Diego Bercholk, que es el socio y gerente de Global Ports. Bueno, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias, Ariel. Vamos a hacer algo dinámico. Les vamos a mostrar algunos datos, algunos gráficos, porque sabemos que se estiró el panel anterior y muchos estaban con ganas de tomarse un café, así que vamos a darle dinámica en lo posible. Bueno, lo que nos convoca acá, y primero quiero agradecer al IDR, a Juan Carlos Venecia, felicitar por los 20 años del Encuentro de Transporte Fluvial, los 30 años, si no me equivoco, de aniversario del IDR. Agradecer la invitación una vez más, como siempre, y la amistad de largo tiempo, de largos años, sobre todo en tu persona, Ariel, con Juan Carlos, entre el IDR y Global Ports. Y queremos, un poco el propósito de este panel es presentar utilizar este espacio para presentar la Exportlog, ¿sí? La expo portuaria y fluvial que se va a estar desarrollando el 19-20 de agosto en el edificio de la terminal fluvial. Por aquí estaba la presidenta del ENAPRO, Graciela Labarce, a quien agradecemos. Agradecemos también el apoyo del gobierno de la provincia de Santa Fe, del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, que vamos a estar desarrollando esta exposición en agosto en la fluvial para hablar de logística portuaria y fluvial en Argentina en este momento. ¿Y por qué? Y acá me gustaría detenerme un segundo, después Ariel seguramente va a ahondar un poco más en los detalles de cómo va a ser la exposición, pero yo quisiera contarles por qué se toma la decisión conjunta entre el IDR y Global Ports de poner en el centro de la escena la discusión sobre la infraestructura y sobre el sistema logístico, fluvial y portuario argentino en esta coyuntura tan particular del mundo que estamos viviendo, que lo comentaba en el primer panel, que le comentaba también el titular de la agencia. Así que me gustaría compartirles algunos datos del contexto internacional en el que estamos parados y la oportunidad histórica que tiene Argentina y la gran necesidad que tenemos de dar un paso adelante, de avanzar definitivamente
en materia de infraestructura. ¿Esto funciona? Perfecto. Bueno, ¿en qué mundo estamos entonces? ¿No? Un poquito se comentó en los paneles anteriores, pero estamos en un mundo convulsionado, en un mundo en guerra, signado por la incertidumbre comercial, por la disrupción logística, por el cambio de las rutas marítimas comerciales, el cambio de los flujos de comercio, y podríamos conceptualmente definirlo como un mundo que nos trae 3 shocks, ¿sí? Primero, un shock comercial a partir de la asunción de Donald Trump el año pasado, el Liberation Day, y para darnos una idea de la magnitud de lo que significó en términos de suba de aranceles, el arancel promedio de Estados Unidos el año pasado, antes del Liberation Day, estaba alrededor del 3% en promedio. La suba inicial fue a un arancel promedio de alrededor del 22%. Después, obviamente, fallo de la Corte Americana mediante acuerdos comerciales, negociaciones con todos y cada uno de los países del mundo, prácticamente ese arancel promedio bajó, pero hoy se sitúa por lo menos 3 o 4 veces por encima del que teníamos hace un año. Esto obviamente significa un impacto, en primer lugar, en el comercio internacional, porque todos los países en el sistema multilateral de comercio de la globalización reaccionan a la suba de aranceles con nuevos aranceles a los productos importados norteamericanos, con lo cual la suba se hace generalizada cuando la principal potencia mundial, en términos comerciales, toma esa decisión de política comercial, lo cual nos lleva a un nuevo equilibrio del comercio internacional con mayores precios, ¿sí? para los bienes. Pero en segundo lugar, y esto también se mencionó hace un rato, el ministro Puccini hablaba de la importancia de la seguridad alimentaria, de la seguridad energética, está muy fuerte, en este momento del mundo. En segundo lugar, se reconfiguran las rutas comerciales y hoy no solamente se compite para el acceso a los mercados internacionales por precio y competitividad, sino también por la seguridad en las cadenas de suministro, la resiliencia y la confianza en las cadenas de suministro, y esto significa grandes oportunidades para los países de nuestra región y para la Argentina. El segundo shock es el obvio que estamos viendo a partir del inicio de la guerra en Medio Oriente, de los últimos 2 meses, que es la suba del precio del petróleo y cómo impacta eso, luego el petróleo y el gas, y cómo impacta eso también en la suba del precio del combustible, que obviamente es un insumo que se disemina en todos los precios de la economía mundial, ¿sí? Recordemos que en enero de este año, el 3 de enero, cuando Trump captura a Maduro en esa operación tan particular, y los mercados vuelven a estar optimistas respecto a la baja del precio del petróleo, el mercado pricea que va a haber una mayor oferta por la recuperación de la inversión y de la producción del petróleo en Venezuela. El WTI, el barril WTI llega a estar en $55, ¿sí? El Brent perforaba los $60. La discusión era el break-even de Vaca Muerta acá en Argentina. Si Vaca Muerta podía ser productivo y podía exportar a ese precio del petróleo, y con previsiones de la Agencia Internacional de Energía diciendo el precio tiene una tendencia bajista durante 2026, durante 2027. Y bueno, Vaca Muerta seguía siendo productiva porque lo es a los 40, con un barril de $42, pero estaba esa discusión. Fíjense que lejos estamos hoy a la mañana, y ahora no sé porque seguramente haya cambiado y no abrí el diario recientemente, pero el Brent estaba arriba de los $110, el WTI estaba arriba de los $100, incluso en los momentos de distensión del conflicto, que el mercado empezó a pricear una finalización del conflicto más o menos cercana, el nuevo piso que se fijó estaba entre los $80 y los $90. Hace poquito lo decía Horacio Marín, presidente de YPF, reconocía que con esta duración de conflicto, con el daño a la infraestructura crítica en el Golfo, en Irán, en Irak, en Qatar, a la infraestructura también ferroviaria y de transporte alternativa, a obviamente lo que pasa con la disrupción logística en el Estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo y el gas a nivel mundial, y que ya vimos que eso elevó las primas de riesgo de los seguros. Vimos que las compañías navieras no toman la decisión inmediatamente cuando se reabre supuestamente o se desbloquea de volver a la navegación marítima con el tránsito de buques habitual del momento del preconflicto, todo lo cual significa que tenemos que esperar que incluso ante un fin del conflicto y un acuerdo de paz, no va a haber una desescalada o una baja tan rápida del precio del petróleo, del gas y de los combustibles como podía esperarse. Esa tendencia bajista que teníamos del año pasado, de principios de este año, ahora nos muestra un escenario con precios de la energía más altos por más tiempo, ¿sí? Y lo mismo va a pasar, y este es el tercer shock, con los alimentos. Así como pasó con la guerra de Rusia y Ucrania, primero fue el shock energético, después vino el shock de alimentos, porque básicamente tenemos un aumento del precio de los combustibles y tenemos un aumento
del precio de los fertilizantes. Hace un ratito creo que se decía acá, pero 1/3 de los fertilizantes del mundo también transitan por el estrecho de Hormuz. Con lo cual, ahí tenemos un gráfico, fíjense, pero la línea roja, que es el precio del barril de petróleo, ¿sí? Que está por encima del 50% respecto de los valores de enero. Esto en piso, ¿sí? No hoy que el Brent está a 110, estamos hablando de un aumento del 100% del precio del petróleo, pero imaginando un escenario de finalización del conflicto. La línea azul representa el incremento de precio de las materias primas. También fíjense, es el índice de precio de las materias primas. Fíjense, desde el inicio del conflicto estamos alrededor de 25% por encima de los valores del año 2025. ¿Y qué significa esto para la Argentina? Perdón que me doy vuelta para ver que haya tocado bien el botón. Pero Argentina es un activo global para el mundo hoy, ¿sí? Lo decía hace un rato Iñaki Arreceigor, si no me equivoco, pero Argentina es seguridad alimentaria, es seguridad energética. Nosotros producimos y exportamos el petróleo, el gas, la minería del litio y el cobre para la transición energética, los alimentos, las proteínas que el mundo necesita en este momento. Mundo sometido a un shock de precio y a un shock de oferta que nosotros vivimos como un shock de demanda. Y esto se refleja en el informe del INDEC de las exportaciones de marzo. Esto ya está sucediendo, este cambio y esta oportunidad histórica que tenemos en la Argentina para este año y para los años que vienen. Este último informe del INDEC de intercambio comercial argentino en marzo, la economía marcó récord de exportaciones arriba de los 8.000 millones de dólares, con un crecimiento interanual en valor de 30%, con un crecimiento en cantidades de 25%, más el efecto precio de otro 4 y pico por ciento. Particularmente, veamos, según el perfil exportador que tiene Argentina, porque tenemos una economía todavía bastante primarizada y dependiente de los commodities, de la energía, de la minería, del agro, que son los sectores que también en este modelo de economía dual o a 2 velocidades son los más dinámicos, los más productivos, los que tienen más competitividad para insertarse en los mercados internacionales. Pero tuvimos particularmente 62% de incremento en cantidades exportadas de productos primarios y 30% de energía y combustibles. A todo esto, por supuesto, viene ayudando en los últimos años la apertura comercial, la baja de retenciones, la baja de aranceles, la liberación de los pagos de importación, etcétera, por más de que todavía hay bastantes cuestiones pendientes en esa materia. Si vemos este boom exportador que estamos viviendo en los próximos años, vemos que esto no tiene que ver con una coyuntura solamente que tenga que ver con el mundo, sino con un boom productivo también, ¿no? Acá tenemos el boom de vaca muerta y de la minería de los próximos años y cómo va a transformar nuestra balanza comercial. Si nos fijamos, a 2030 se van a triplicar, esta es la balanza comercial, es decir, exportación neta entre energía y minería, se va a triplicar a 2030 a 45.000 millones de dólares. Este año estaremos cerrando alrededor de 15.000 millones de dólares. En el 2012-2013 éramos importador neto de energía, ¿sí? 7.000 millones de dólares de balanza comercial negativa. Hacia el año 2035 se estaría sextuplicando a 75.000 millones de dólares. Esto va a cambiar completamente la matriz productiva argentina, también obviamente el equilibrio macroeconómico. Y fíjense que además esta estimación está hecha con un precio del barril previo al inicio del conflicto de la guerra, ¿sí? Un barril Brent a $60, un precio del millón de BTU entre 8 y 11 dólares, que hoy está bastante por encima de eso, una onza de oro que también exporta a la Argentina menos de 4.000 dólares. Y bueno, tenemos ahí algunos datos de la producción petrolera que podemos alcanzar este año, de récord también, de 1 millón de barriles por día. El shale oil el año pasado, fundamentalmente vaca muerta, 29% arriba la producción y 9% arriba el shale gas. ¿Qué está pasando con el agro? Otras de las cargas importantes que transitan y exportamos fundamentalmente por la hidrovía. Bueno, también tenemos récord, ¿sí? Récord de exportaciones agroindustriales en 2025, con 115 millones de toneladas exportadas, 12% interanual de crecimiento respecto al año 2024. Tenemos un primer trimestre récord, ahí vemos los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y tenemos también una oportunidad, esto está impulsado más que nada por la cosecha excepcional en maíz y trigo, pero tenemos también oportunidades importantes en soja, porque fíjense lo que decíamos al principio, el cambio de las rutas comerciales, el cierre del mercado chino para la soja norteamericana está aumentando la demanda china de poroto de soja de los países del Cono Sur, de Brasil, Argentina y Uruguay. Ahí va punteando más que nada Brasil.
¿Cómo puede cerrar la balanza exportadora? Las exportaciones de Argentina este año podemos acercarnos a una cifra récord, ya estiman consultoras privadas, de 100.000 millones de dólares, donde tanto el complejo sojero como el minero como el petrolero petroquímico aportarían 4.000 millones de dólares extra de exportaciones en el año 2026 y otros 2.400 millones el sector cerealero. Esto implicaría un crecimiento casi del 13% interanual de las exportaciones de este año respecto al 2025. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Volvemos al inicio. Porque tenemos que hablar de infraestructura, tenemos que hablar de nuestros puertos, tenemos que hablar de nuestra logística fluvial, tenemos que hablar de la hidrovía, porque todo esto ya genera y va a generar una presión sobre una mayor demanda de transporte de carga, una mayor demanda de movimiento de cargas en nuestros puertos, una mayor utilización de barcazas, una mayor utilización de buques, y necesitamos actuar rápidamente porque, como vemos en el gráfico tomado de la CAF, Argentina y los países de nuestra región presentan brechas muy marcadas en términos de infraestructura y particularmente infraestructura de transporte respecto a los países desarrollados del mundo. Y acá vemos puntualmente en uno de los ejes tenemos la calidad de la infraestructura, donde la infraestructura de transporte es uno de las cuestiones cruciales, y en el otro el desarrollo económico medido por el PBI per cápita, y ahí vemos claramente cómo nuestros países están atrasados, y esto que significa que necesitamos inversión privada, inversión pública para realizar las obras que nos permitan tener una logística mucho más eficiente para el transporte de nuestras cargas, ganar esa productividad que necesitamos y no perder la competitividad que sí podemos tener y que estamos viendo reflejado en la mayor demanda que tiene el mundo de nuestros productos. ¿Qué pasa en Argentina? Tenemos un estancamiento en los últimos 20 años. ¿Sí? Este es un gráfico que tomamos de Ricardo Sánchez, muy simple, pero que refleja algo elemental que todos conocemos, que lo decían hace un rato, que la hidrovía no se profundiza hace prácticamente 20 años. Seguimos congelados en 34 pies, mientras la flota naviera internacional obviamente crece en tamaño, crece en dimensiones, en calado, en eslora, en manga. Necesita mayor profundidad, pero necesitamos también otro tipo de zonas de maniobra, de zonas de espera, de zonas de fondeo, otro tipo de infraestructura en nuestra principal arteria fluvial para aprovechar la ventaja competitiva que tenemos y que tenemos como región, ¿sí? Una vía navegable natural que no necesita de esclusas, que es una de las más extensas del mundo, que tiene más de 3.400 kilómetros, más de 1.500 kilómetros en el tramo jurisdiccional argentino, que ahora se está licitando el dragado y balizamiento, que permite conectar nuestro corazón productivo con los centros de consumo y los mercados internacionales y que transporta más del 80% de nuestro comercio exterior, también así del de Paraguay y un porcentaje importante de otros países como Brasil y Bolivia. Los muelles, los puertos también tienen que hacer ese catch-up de infraestructura, ampliando sus muelles, sus sitios de atraque, dragando sus canales de acceso. Y ya sabemos todos, no vamos a ahondar, las ventajas que tiene además el transporte fluvial en términos de eficiencia energética, menor consumo de combustible, hasta 10 veces menos que el camión, menor impacto ambiental y huella de carbono y menores costos y esto recordando lo que decía hace un rato el titular de la agencia, de que estamos lejos, ¿sí? Argentina tiene el problema de que está lejos del mundo, pero que también es una ventaja porque estamos lejos de la zona de conflicto, como también se mencionó. ¿Y por qué es importante y celebramos el avance de la licitación de la hidrovía para el nuevo concesionamiento privado por peaje a riesgo empresario? Porque ya conocemos los datos de lo que pasa con eso, con el impacto que tuvo la primera concesión. A partir del año 95, como podemos ver en el gráfico, como podemos ver en el gráfico, a partir de la primera concesión del año 95, las obras y sobre todo la profundización de la hidrovía y el aumento de la productividad permitió que la producción agrícola medida en toneladas y el área sembrada medida en hectáreas creciera muy por encima del crecimiento promedio del PBI. ¿Esto qué significa? Que el impacto en productividad fue tal que el crecimiento de los sectores que necesita la logística fluvial, particularmente el sector agroexportador, creció muy por encima del promedio de los restantes sectores de la economía. Esto también cabe esperar si la licitación llega a buen puerto, que ojalá que así sea, y podamos volver a vivir un proceso virtuoso de más producción, de más exportación
para los próximos años en Argentina, que tanto necesitamos. Y bueno, queda claro que el modelo de concesión privada, que también pidieron durante tantos años los usuarios, las cámaras, los involucrados, los que pagan el costo del peaje, queda claro que es el modelo que se ha revelado más eficiente, no solamente en Argentina, sino el que han utilizado en general los países de Latinoamérica y del mundo. Lo último que quiero decir, nosotros creemos que con todos estos datos, con lo que ha pasado con la apertura comercial, la proyección de producción y de exportaciones argentina, con el avance de la licitación, con el avance de las obras de los accesos viales a los puertos, tan importante que está impulsando el gobierno de Santa Fe, que este año puede ser un año del despegue para nuestra infraestructura y para nuestro sistema de logística fluvial y portuario. Pero hay dos fundamental más que yo les quiero mencionar, importantes, que van en este sentido también, y que son tan importantes en proyectos de infraestructura a largo plazo en países que siempre han tenido un sobreriesgo como la Argentina, y por eso no nos prestan, y por eso hundir capital a largo plazo es tanto más difícil, porque las inversiones básicamente se descuentan con el riesgo país de un país que ha tenido incumplimientos y defaults, etcétera, la historia que conocemos. Por eso elegimos acá marcar también la oportunidad que nos muestra la baja del riesgo país, ¿sí?, basada en el superávit fiscal sostenido que tenemos por lo menos en los últimos años, y la posibilidad de que ante una finalización del conflicto en Medio Oriente más o menos rápida vuelva a la tendencia bajista de la tasa de interés a nivel internacional, con una desescalada de la inflación, lo cual hace más atractiva también la inversión en proyectos de infraestructura en países emergentes y en países como la Argentina. Lo segundo, el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que ya estamos viendo en el proyecto aprobado en Terminal Timbú, es que ya hay otros proyectos de terminales portuarias para construirse que están aprobados o en proceso de aprobación. Nosotros estamos viendo ese clima de inversión. El RIGI, más allá de la discusión sobre las alícuotas, las exenciones, etcétera, que es una discusión súper válida, es cierto que Argentina necesitaba un instrumento para la seguridad jurídica en el largo plazo en proyectos de infraestructura, donde de otra manera, y más en un contexto donde el Estado no estaba dispuesto a llevar la delantera justamente en las obras que eran necesarias. Así que bueno, creemos que, y lo estamos viviendo de alguna manera, que estamos en un contexto que puede ser favorable a un mayor clima de inversión para llevar adelante las obras que necesita nuestro país para acompañar esta oportunidad histórica en términos de mayor producción y mayor exportación. Por eso finalmente los queremos invitar a los eventos portuarios que hacemos este año, la Exportlog, que organiza Global Port junto al IDR, como les decía, en agosto en la terminal fluvial de Rosario, que va a ser un espacio para discutir estas cuestiones, para que se reúnan los referentes de la industria, de las terminales, de los puertos, de los proveedores, etcétera, etcétera, para también fomentar el crecimiento del sector, fomentar las oportunidades de negocio y discutir todos los temas que hacen falta. En noviembre esto va a ser complementado con el histórico evento de Global Ports, el Seminario Internacional de Puertos y Vías Navegables, que este año tiene una apuesta más ambiciosa, que es la Expo Global Ports, que va a tener también una feria con 50 stands, que va a convocar a los principales referentes de la industria, que va a tener conferencias temáticas con speakers de alto nivel para discutir todas estas cuestiones, y no solamente de la logística fluvial de la hidrovía, sino de algo que mencionaba Iñaki hace un rato también, el otro gran capítulo que es la logística marítima de nuestro sur atlántico y fundamentalmente vinculada a los proyectos offshore, a la Argentina LNG, al proyecto CESA y al proyecto de Vaca Muerta Oil Sur, que van a revolucionar también nuestra logística marítima y nuestra exportación, sacando el petróleo y el gas no convencional de Vaca Muerta a los destinos internacionales, y donde se va a generar toda una economía marítima alrededor de eso, de aprovisionamiento de lanchaje, practicaje, remolque, respuesta de derrame de petróleo, etcétera, etcétera, que nosotros también queremos iluminar. Así que de vuelta los invitamos a participar en estos eventos, y muchas gracias por la atención. Adelante entonces Juan Marcos Aviano, del IDR. Bien, muy buenas tardes. Yo voy a ser muy corto, la idea es que podamos ir a tomar el café, y en este panel sobre los desafíos portuarios, logísticos y productivos de la Argentina, desde el Instituto de Desarrollo Regional queremos hacer una muy breve bajada sobre lo que muy bien fue poniendo como pantallazo global de lo que está pasando a nivel internacional con los precios, lo que está pasando en la Argentina, inmerso en ese
en ese contexto para llevarlo un poquito más a lo que también trabajamos desde el IDR desde hace 30 años, que es el desarrollo productivo, la institucionalidad necesaria para ese desarrollo económico y cuáles son los subsistemas que también requerimos que de manera integral y simultánea funcionen armónicamente para que lo fluvial, lo portuario y lo fluvial funcione. Ni hablar que para nosotros es un gran orgullo y satisfacción poder estar no solo presentando nuevas iniciativas como Exportlog, pero sino planteando lo que nosotros queremos plantear en esta muy breve presentación que voy a hacer, que tiene que ver con una necesidad clara que tiene esta región, y cuando digo esta región, lo traigo principalmente al área metropolitana de Rosario, porque como verán ahí, los números hablan por sí solos, donde hay una posición estratégica, pero donde tenemos tensiones estructurales. Tensiones estructurales, y voy a ir rápido, total sabiendo que luego esta presentación se comparte, y también quienes nos están siguiendo por streaming lo van a poder hacer luego en la página del encuentro. Nosotros tenemos hoy, a nuestro modo de ver, la situación del sistema logístico vinculado a todo el aparato productivo previo para luego llegar al comercio internacional, 7 fricciones críticas que hacen que todos esos desafíos, que todas esas potencialidades que Diego recién mostraba y que también se hablaba en la apertura de este encuentro, pueden ponernos cuello de botella. Son los puntos que entendemos que hay que prestar mucha atención y que no es que no se esté atacando ninguna de estas 7 fricciones o estos 7 complejos problemas que tenemos a nivel productivo logístico, logístico productivo, sino que entendemos que no se están viendo en su integralidad y de manera coordinada. Ni hablar la cuestión de la congestión vial urbana, podemos hablar todo un congreso sobre las dificultades de vincular lo residencial urbano con lo productivo y logístico, ni hablar las localidades portuarias de nuestra región, pero también las dificultades y los vaivenes en el desarrollo ferroviario, ni hablar, gran motivo de este encuentro, que es toda la cuestión de la vía navegable troncal, pero también lo que estamos necesitando para realmente transformarnos en un hub logístico, como decía el ministro Puccini en la apertura, que es suelo industrial y suelo logístico. No contamos con la oferta necesaria para hacer frente a esa demanda que vamos a tener por una hidrovía más ampliada, por un horizonte de seguridad jurídica y de potenciales inversiones tanto de capitales nacionales como extranjeros. Y ni hablar la brecha digital que hoy tenemos, con falta de coordinación entre todos los operadores del sistema y también la fragmentación normativa. Hoy tenemos 33 municipios y comunas que conforman ese ecosistema desde lo público alrededor del área metropolitana de Rosario, en donde en muchos casos hasta hay normativas locales contradictorias de una de las otras. Bueno, esa gobernanza es lo que vemos que es una fricción y un problema que puede traernos también cuellos de botella, aunque parezca mentira desde el punto de vista normativo, en un contexto de regulaciones. Nosotros entendemos que el agro, la industria, el puerto y todo este sistema productivo vinculado a lo logístico son un sistema que se compiten varias cuestiones, pero que terminan y necesitan funcionar como uno, ¿no? La cadena agroindustrial, al puerto pensándolo como ecosistema, muchas veces el sistema portuario se ve en gran medida desde la cara hacia el río, pero también necesitamos no solo que los puertos miren hacia adentro, sino que también todo el sistema productivo vea al puerto desde otro lugar, y por eso el desafío de la integración. El desafío de la integración donde nosotros entendemos que de la única manera que lo podemos lograr es con la integración en una esfera de cogestión, insisto, entre lo público y lo privado. Algo parecido planteaba el director de la agencia con respecto al control y al seguimiento de lo que va a ser el contrato de concesión de la vía navegable troncal, pero nosotros en lo que son las redes de distribución, en lo que es el corredor exportador, en lo que es todas las posibilidades
con alto valor exportable que va a tener nuestra región a partir de todas estas oportunidades, tenemos grandes desafíos y tenemos esas fricciones, esas 7 fricciones que en cada momento que queremos avanzar nos van a seguir poniendo el debate sobre la mesa porque no estamos resolviendo algo que para nosotros es fundamental, que es la gobernanza de todo ese sistema. Con respecto al suelo industrial y logístico, como decía antes, nosotros vemos que es el recurso más escaso, pero también más necesario en el área metropolitana de Rosario. Hay importantes proyectos en marcha para desarrollar parques logísticos, parques industriales, parques mixtos. Claramente, lo decía Juan Venecia al principio, hoy esta región se está convirtiendo en la capital nacional de la logística por todo lo que se requiere, no solo de lo que va a venir desde las cordilleras y desde la Vaca Muerta, sino también todo este potencial que Diego mostraba en lo que es nuestra vaca viva. Claramente vamos hacia un mercado con mayor demanda de lo que producimos, pero todo eso en el medio necesita logística, necesita zonas de actividades logísticas, necesita puertos logísticos y una integración cada vez mayor. Por eso para nosotros acá, y también lo decía Cerrigor, la integración también normativa y la coordinación entre lo nacional, provincial y municipal es fundamental. Hoy estamos todavía debatiendo quiénes son las autoridades a cargo del mantenimiento de las rutas, de la realización de las obras de infraestructura que se necesitan, de la convivencia de lo ambiental con lo productivo, de lo residencial y urbano con lo logístico y portuario. Bueno, eso vamos a tener que no dejar pasar mucho más tiempo para realmente ponernos de acuerdo en un esquema de integración y de coordinación de todos esos subsistemas que necesitamos para que el sistema logístico funcione y no solamente tengamos una mejor tarifa en el río o en el mar o tengamos una mayor competitividad solamente en lo que tiene que ver con la navegación. Por eso allí hay algunas propuestas, algunos instrumentos que nosotros entendemos de política territorial que sabemos que están, no estamos inventando nada, pero todavía falta que nos pongamos de acuerdo todos los actores del sistema para llevarlos adelante. Por eso, sin ahondar, estas son 8 ideas que tiramos y que estamos trabajando en nuestros equipos técnicos y trabajando desde el Instituto de Desarrollo Regional en los distintos ámbitos que hacen al programa de infraestructura de la universidad, el Foro Regional de Parques Productivos y también con el acompañamiento que estamos haciendo a nivel técnico a entidades, a sindicatos y también a gobiernos locales, que nos parece fundamental que tanto el Estado Nacional como los gobiernos provinciales, principalmente de la región centro, ni hablar Santa Fe, pero también de la región litoral, empecemos a discutir. Aquí también algunos planteos de acciones inmediatas, una agenda prioritaria para los próximos 5 años, en paralelo a toda la consolidación de un sistema de navegación troncal más dinámico, competitivo, con una concesión, con esa seguridad jurídica que tanto el sector y todos los actores de los que ustedes forman parte venía reclamando. Necesitamos trabajar con la gobernanza antes de llegar a los puertos y al río y al mar. Necesitamos que se trabaje de manera transversal en una gobernanza, como nosotros decimos, integrada, planificada, inteligente, donde esté lo público y donde esté lo privado, y donde en definitiva podamos entender a todo este sistema y a todo este ecosistema productivo, logístico y portuario como lo que entendemos debe ser una política de Estado y no un costo. Por mi parte nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Marcos, muchas gracias, Diego, por la presentación. A mí me toca, y voy a ser breve, presentar la Exportlog, lo que vamos a hacer el 19 y 20 de agosto en la estación fluvial de Rosario, que precisamente en esos días va a estar inaugurando sus obras en el muelle, presentándola y modernizándola. Realmente es un lugar excepcional para este encuentro, que reúne y quiere reunir en un solo lugar sistemas portuarios, logística multimodal y el transporte fluvial marítimo con foco en las regiones litoral y centro de la Argentina, ¿no? Y surge de una asociación entre el Instituto de Desarrollo Regional de Rosario y Global Ports,
que venimos trabajando desde hace años en estas agendas, y desde ahí, desde esa agenda sectorial, es que queremos dar un paso más y presentar una exposición que consolide a Rosario como la capital logística de la hidrovía. Queremos que sea la primera edición de esta Exportlog y que después todos los años podamos nuevamente mostrar todo el potencial de la región en este lugar, con todos los aportes que significan para el desarrollo regional, que nos preocupa en particular, ¿no? Quiero señalar que tenemos el apoyo de la Gobernación de la provincia de Santa Fe y de los puertos públicos, en particular del ENAPRO. Justamente es una sede del ENAPRO donde hacemos el evento, y obviamente van a estar presentes los puertos públicos de la provincia, y podemos adelantarles también varias de las empresas con las cuales estamos cerrando en estos momentos su participación con stand, ¿no? Además del gobierno de la provincia de Santa Fe, que va a ser el primer stand grande que va a haber en la planta baja y que va a recibir a todos los visitantes. Va a estar el ENAPRO también, Terminales y Servicios, presentando sus obras en Timbúes, Jean Denul, el Astillero Río Paraná Sur, Pagliettini, la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitado, Cruz Marín, American Consulting Group, Dragado y Balizamiento, La Barquita, Milicenda, Servimagnus, Tenmaco, Senebogen, Lieber, bueno, algunos me voy a olvidar, pero son todos los que estamos en estos momentos cerrando los primeros stands, ¿no? No quiero extenderme mucho porque ya nos recontra pasamos de la hora y todos quieren ir a tomar el café seguramente, pero vamos a tener 396 metros cuadrados distribuidos en 3 espacios clave. El salón embarcadero son 145 metros para stand y tiene ahí un auditorio de 100 personas. En la planta alta, el salón terrazas con 256 metros cuadrados y también allí un auditorio para 100 personas. Además, vamos a usar el salón Amarras con un auditorio para 60 personas para actividades más acotadas y presentaciones empresarias y demás. En total, capacidad tenemos por ahora de 35 stands modulares y 3 auditorios funcionando en simultáneo. Esto nos va a permitir una circulación fluida y una interacción constante entre los expositores y los asistentes, que es lo que pretendemos para esta presentación. Es decir, además de lo que venimos haciendo y hace 20 años aquí, y nosotros en particular en Buenos Aires hace 36 años con los seminarios, donde tratamos los temas académicos, los temas políticos, los temas de desarrollo y los temas empresarios. Aquí queremos agregar este lugar que sea un lugar también de juntarse y de hacer negocios, de llevar los negocios adelante. Porque en función de lo que escucharon las 2 presentaciones que escuchamos, hay muchas posibilidades en ese sentido, ¿no? Y queremos que sea un facilitador la Exportlog para que estos negocios se lleven adelante, ¿no? Los esperamos a todos en agosto. La fecha es 19 y 20 de agosto en la terminal fluvial de Rosario, y esperemos verlos a todos aquí en Rosario con la terminal, como les decía, renovada. Así que hasta agosto y pueden ir acercándose, conocer la información. Lo tenemos en la página especial que tenemos sobre el tema y en la página de Globalport también. Los esperamos a todos y muchas gracias por la atención.